En medio de uno de los procesos electorales más tensos y decisivos en la historia reciente del país, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, INE, ha salido al frente con un mensaje urgente al pueblo de México. Lo que dijo no solo sorprendió a millones, sino que ha encendido un debate nacional sobre la transparencia, la seguridad democrática y el rumbo que tomará la nación en los próximos días. Un anuncio inesperado y contundente en una declaración transmitida en cadena nacional y difundida a través de todos los canales oficiales del INE. Taddei no se anduvo con rodeos. Su mensaje fue directo, firme y sin titubeos. México enfrenta riesgos reales para su democracia, y es urgente que la ciudadanía se mantenga informada, activa y vigilante. Sus palabras retumbaron en cada rincón del país y dijo, hoy más que nunca, el voto de cada mexicano cuenta. Nos enfrentamos a intentos sistemáticos de desinformación, ataques a la autoridad electoral y presiones externas que buscan desestabilizar el proceso democrático. Mira este video. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Este video que acabamos de ver da cuenta del desarrollo de la jornada, del inicio de los trabajos de los cómputos en las 300 sedes distritales del instituto, de la voluntad y el profesionalismo con el que están trabajándose en las 300 juntas distritales, de cómo llegaron los paquetes a los mismos, de cómo se están transmitiendo en vivo y cómo estamos en este momento trabajando. A todos los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A nombre del Instituto Nacional Electoral, agradezco profundamente su presencia y atención para seguir informando con claridad, responsabilidad y transparencia sobre la parte final de este inédito proceso electoral en el que las y los ciudadanos de México han elegido por primera vez en la historia a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación. Es muy importante que la ciudadanía constate qué está ocurriendo en este momento en cada uno de los 300 consejos distritales del INE distribuidos en todo el país. Quiero recordar la forma y el orden en que se desarrollan. Esta fue aprobada desde el 6 de marzo de este año mediante un acuerdo del Consejo General relativo a los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales, de entidad, circunscripción y nacionales del proceso electoral extraordinario para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación. Por ello deseo de nueva cuenta explicar, yo sé que ustedes lo manejan perfectamente, paso a paso en 5 puntos, cómo se lleva a cabo el escrutinio y el cómputo de los votos que se emitieron este domingo 1 de junio. Primero, al cierre de las casillas a las 6 de la tarde del domingo, inició el procedimiento de escrutinio de separación de boletas de clasificación por elección en cada una de las mesas directivas de casilla. En ese proceso, todas las boletas locales y federales para diversos cargos se depositaron en una misma urna. Por ello, todas son clasificadas por elección, se cuentan y son registradas en actas firmadas por las y los funcionarios de casilla, nuestras vecinas y nuestros vecinos, como siempre ha sido. Posteriormente se elaboraron los carteles que esta ocasión fueron informativos, precisando únicamente la cantidad de personas que votaron conforme a la lista nominal y la cantidad de boletas extraídas de las urnas por cada elección. Esto quedó fijado fuera del lugar donde se instaló cada casilla seccional para su consulta pública. Segundo, estos paquetes electorales debidamente sellados y firmados fueron trasladados preferentemente por las personas presidentas de casilla con apoyo del personal del INE en dispositivos monitoreados a las sedes distritales del instituto, donde ahora se encuentran resguardados con estrictas medidas de seguridad y bajo observación ciudadana. Durante todo este lapso, los cómputos han sido observados aleatoriamente por los 170,000 observadores electorales que se registraron para atestiguar en nuestras juntas esta parte del proceso. Tercero, desde la noche del domingo y durante los días siguientes se llevan a cabo los cómputos distritales que consisten en la apertura y carga en el sistema de los votos que contiene cada paquete electoral.
Para ello se han conformado grupos de trabajo en cada consejo distrital, donde se instalan de 8 a 10 puntos de escrutinio y cómputo. En cada punto, 10 personas auxiliares revisan boleta por boleta. Una de ellas se configuran en parejas, lee los votos y la otra los registra en el sistema, con una doble verificación. Los resultados son digitalizados y publicados en línea en tiempo real. Debemos destacar que en este proceso para los cargos federales una persona no representa un voto, sino hasta 39. Si consideramos nuestros porcentajes de participación, esto representa tan solo para la Corte capturar 117 millones de votos, 117 millones de decisiones individuales en caso de que todos los que asistimos a votar hayamos votado las 9 opciones que teníamos. En global, en un escenario de marcaje completo de las boletas, esto nos llevaría a una captura de 507 millones de votos de mexicanas y mexicanos que decidieron por la justicia de nuestro país. Si recordamos los resultados de las elecciones federales de 2023 y 2023-2024, que renovaron los poderes ejecutivo y legislativo, se computaron poco más de 180 millones de votos, a razón de 60 millones por cada una de las elecciones. Entre las elecciones de Presidencia de la República, Cámara de Diputados y Senado de la República. La diferencia del presente es más de 2-1. Estamos realmente en la elección más grande de nuestra historia. Cuarto, como ustedes saben, pero vale la pena reiterarlo, el cómputo se realiza en el siguiente orden conforme a lo establecido por la normatividad electoral. En principio, Suprema Corte de Justicia de la Nación, seguida del Tribunal de Disciplina Judicial, para continuar con la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, luego las salas regionales del mismo tribunal, y terminamos con magistraturas de circuitos judiciales por distrito judicial electoral y juezas y jueces de distrito por distrito judicial electoral. Una vez concluido el cómputo de una elección, se pasa inmediatamente a la siguiente. Actualmente hay algunos consejos distritales que ya se encuentran capturando las elecciones de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al momento de estar aquí con ustedes, el corte que tenemos representa el 91% de avance, en el que por orden de votación las candidaturas se enlistan de la siguiente manera. Candidatas mujeres: Lenia Batres Guadarrama con 5.030.281 de votos. Yasmín Esquivel Moza con 4.484.299 votos. Loreta Ortiz Alf con 4.291.109 votos. María Estela Ríos González con 4.024.328 votos. Y en el quinto lugar, Sara Irene Herrerías Guerra con 2.713.493 votos. En tanto que en las candidaturas de hombres, en el número 1, Hugo Aguilar Ortiz con 5.295.364 millones de votos. Giovanni Azael Figueroa Mejía con 3.057.012 votos. Irving Betanzo Espinosa con 2.956.378 votos. Arístides Rodrigo Guerrero García con 2.935.363 votos. Quinto, al término de esta fase y realizados los cómputos por entidad y circunscripción, el 15 de junio se declarará la validez de las elecciones. Se entregarán las constancias de mayoría y asignación a las candidaturas que resultaron ganadoras y se publicarán oficialmente los resultados en términos del artículo 94 y 96 de la Constitución. Este proceso es público, transparente y está siendo monitoreado por la ciudadanía.
Las sesiones de cómputo pueden ser observadas en tiempo real a través de Internet y las ligas pueden ser consultadas en la página del instituto. A quienes preguntan cómo se asegura la integridad de los votos, les reiteramos, cada etapa de este procedimiento está perfectamente observada, documentada, resguardada y supervisada. No hay espacio para dudas ni para manipulaciones. La certeza y la confianza en los resultados es y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Muchas gracias por su atención y por su compromiso. Quedo a la orden. Gracias, presidenta. Comenzaríamos la ronda de preguntas con Janet López Ponce de Milenio. Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Yo primero quisiera preguntarle sobre el principal tema que está rondando en las últimas horas sobre el avance de los resultados, que es la presidencia de la Suprema Corte. Para la mayoría de, incluso los expertos electorales, la reforma es muy clara y la Constitución en el artículo 94 señala que se dará la presidencia en esta ocasión por un periodo de 2 años a la candidatura que tenga más votos, independientemente del género, y entonces se irá turnando o rotando cada 2 años. La presidenta en la mañana señalaba que le habían comentado que podría aquí también aplicar este apartado de comenzar a repartir cargos por mujer. Sin embargo, entiendo, incluso ayer nos lo comentaba la consejera Dania Rabel, esto ya se hizo en cuanto a los cargos 5, 4 y la presidencia es solo una función, no un cargo. Entonces, quisiera que usted nos pudiera explicar, presidenta, el 15 de junio que entreguen las constancias, si esto incluye que ustedes mismos como Consejo General determinen quién ocupa la presidencia y si sí es quien obtenga más votos y no por género. Y en segundo punto quisiera también preguntarle, presidenta, la presidenta Claudia Sheinbaum también señalaba que los errores o las deficiencias que se pudieron tener en esta elección y que derivan en la baja participación, el INE tendría que enmendarlo o ajustarlo para 2027. Hay muchas cuestiones que están impuestas en la reforma judicial. Entonces, quisiera preguntarle hasta dónde el INE puede ajustar y en dónde más bien sería un llamado al Poder Legislativo a que ajuste la reforma para el 2027, que será mucho más complejas las elecciones concurrentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Efectivamente, el artículo 94 es muy claro. La asignación de cargos inicia con mujeres para dar oportunidad a que sean 5 las mujeres que integren la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso no significa que en la presidencia esté establecido en la reforma, en la Constitución, que también se inicie con mujer. No, la propia reforma quedó clarísima en su artículo 94 al decir que el que obtenga la candidatura que obtenga mayor votación será la que presida los primeros 2 años y de manera subsecuente los que hayan quedado en los lugares siguientes. Así es de que no hay lugar a dudas. Cuando el cómputo finalice, cuando ya se realicen los cómputos por entidad, por circunscripción y por aquí a nivel del Consejo General, estoy segurísima que habremos de otorgar la constancia de mayoría a quien haya obtenido la mayor cantidad de votos en las urnas. Sobre los errores, me parece que es muy interesante que desde el Gobierno, desde el Poder Ejecutivo, se abra la oportunidad para que el Instituto Nacional Electoral opine con una valoración correcta, con una valoración puntual, debidamente estructurada, conforme a lo que fue ocurriendo durante todo el proceso electoral. Yo creo que desde la instalación misma del proceso electoral, la conformación de su comisión, los tiempos, el presupuesto, la manera en que teníamos que estar atendiendo algunas circunstancias exógenas al instituto y a la propia reforma, como fue el caso de los jueces y juezas que declararon suspensión del proceso electoral. Creo que hay muchos elementos que servirán.
el enorme operativo que se tiene que desplegar y sobre todo esta conciencia que debemos de tener, esta claridad todos. Estamos contando si todos los que salimos a votar votamos por las 39 opciones, estaríamos contabilizando más de 500 millones de votos. Eso es algo insólito y, como he venido sosteniendo, ante un proceso inédito suceden cosas inéditas, tenemos acciones inéditas, hemos hecho trabajos inéditos, porque esto es la primera construcción que se hace operativamente y jurídicamente. Si se abren las puertas para que este instituto, con toda la especialidad que tiene y la experiencia adquirida en este proceso, se escuche su voz, pues muy bienvenida la invitación a que sea el INE el que participe y dé salida a algunas, seguramente en términos de organización, logística y demás. Gracias. Continuamos con Claudia Flores de Televisa N+. Buenos días, consejera presidenta. Queda muy claro lo que usted ha dicho respecto al artículo 94 y que será presidente o presidenta quien finalmente se confirme que obtuvo más votos. Hay un artículo transitorio que es el que ha causado revuelo por una eventual interpretación que se pudiera hacer aquí o en el tribunal, de que todas las listas deben empezar por una mujer. ¿Ese artículo transitorio lo analizaron o simple y llanamente no se especifica en el cuerpo normativo de la Constitución que tenga que ser una mujer quien ocupe por primera vez la presidencia de la Suprema Corte, o un hombre en todo caso? Ya tenemos actualmente una presidenta en la Suprema Corte, que fue la primera mujer, la Suprema pero en Corte este de proceso, voluntad popular, a través del voto popular, evidentemente. Ajá, ¿no? Claro, gracias, Claudia. Sí, todos los artículos están siendo analizados, los revisamos desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución, pero también hay otro que nos habla de que aquí no se puede interpretar, que nos atengamos a la literalidad de lo que marca la Constitución, aunque hay otros en donde nos posibilitan generar lineamientos y reglamentos para ordenar algunas cosas que no estuvieran contempladas de carácter operativo, fundamentalmente en esta reforma. Así es de que el hecho de que se establezca que iniciará la lista con mujeres es para las candidaturas, ya se verificó, es para dar la oportunidad de que efectivamente sean 5 mujeres y 4 hombres. Eso es la integración de la Suprema Corte de Justicia. La presidencia es quien obtenga más votos en las urnas. Eso es para la integración y garantizamos con esa parte de la ley, Claudia, que efectivamente sea mayoría. Al ser impar el número de integrantes, la mayoría quedará integrada por mujeres. Presidenta, y nada más, ¿entregan constancia de mayoría a presidente o presidenta de manera explícita? ¿Hay una constancia de mayoría al presidente o presidenta de la Corte? ¿O lo único que entregan son constancias de mayoría a ministras y ministros de la Corte, justamente porque es una función, no un cargo? Preguntarle cuándo calcula o estima llegar al 100, porque no llegaron hasta ahora. Y le dejo una nada más al final sobre estas críticas que se hacen de quienes están posicionándose en los primeros 9 lugares de la Corte. Son quienes aparecían en estos guías de votación o acordeones que fueron distribuidos, o que por lo menos los medios de comunicación insistieron en que había, o algunos medios, había la distribución de estos acordeones. ¿Qué responde usted a esas críticas? Gracias. Gracias. Sobre que si vamos a entregar constancias de mayoría, sí, estamos ya preparando el operativo conforme van avanzando los cómputos. Nosotros también estamos trabajando para la reunión primero de la deliberación que tenemos que hacer las consejerías, después la sesión de Consejo General, y estamos ya preparando toda la logística para la entrega. Se entrega todas las constancias de mayoría, incluido el de la presidencia de la Suprema Corte, porque así viene establecido: el que tenga mayoría de votos tiene la calidad, además de ministro de la Suprema, presidente de la Suprema.
¿sí? Y sobre las críticas a los que resultaron, a nosotros nos toca, Claudia, entregarle las cuentas a México de lo que estamos contabilizando en cada uno de los 300 distritos. Ese es el cómputo y esas son las cifras que vamos a estar proporcionando. Si fueron coincidentes o no fueron coincidentes, pues yo creo que todos tenemos la posibilidad de revisar tanta variedad de opciones que había en lo público para emitir nuestro voto y constatar si eso es así, porque hubo de todo tipo de opiniones para que todos los que fuéramos a votar las tomáramos en cuenta, estas denominadas acordeones. Nosotros estamos dando cuenta de lo que en la urna se depositó por parte de los ciudadanos. El análisis ese vendrá después, estoy segura. Gracias, presidenta. Jorge Monroy, Latinos. Buenos días, presidenta. Hola, Jorge. Secretaria, consejera. Quisiera preguntarle, dividirme una pregunta en dos. Quisiera saber por qué no tiene el 100% de los cómputos digitales, dado que pues, prácticamente los paquetes electorales, ayer nos decía, están ya en los consejos distritales. ¿Por qué no esperó? Porque finalmente ese es un elemento también de certeza para los candidatos y los propios ciudadanos. Entonces quisiera preguntarle por qué no esperó usted a tener el 100% de las actas, de los cómputos digitales y presenta un informe con un 91%. Y en este mismo tema quisiera preguntarle, deme un momento, ¿por qué no presentó la lista con base en ganadores? O sea, se esperaba que usted presentara la lista ya definitiva de los 9 personas que van a ocupar un espacio en la Corte. Digamos, eso es lo que esperaba hoy la ciudadanía de usted, que presentara esa lista con base en los cómputos. ¿Por qué no nos la presentó de esa manera, presidenta? Y con base en lo que dijo la presidenta Sheinbaum, para evitar especulaciones, presidenta, yo le quisiera preguntar si el INE tiene capacidad para asignar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en la equidad de género. Quisiera preguntarle eso. Y por otro también, ¿usted cree que se está abriendo un conflicto postelectoral y una crisis constitucional innecesaria, dado que, ya lo mencionaba usted, está muy claro en la Constitución lo que establece, digamos, después de esta elección? Gracias. Gracias, Jorge. A ver, ¿por qué no esperé al 100%? Porque me comprometí a salir a dar el avance, el porcentaje en el que íbamos en el cómputo. Nada más te recuerdo, Jorge, que en esta ocasión no es un PREP, no es un conteo rápido, es el cómputo definitivo el que se está trabajando en los 300 distritos. Y vale la pena salir a decir en qué nivel nos encontramos, porque eso forma parte de la transparencia y de la información oportuna, que se une a la siguiente pregunta de por qué no presento lista de ganadores. Pues no podemos presentar lista de ganadores ahorita, justo por lo que les informaba. El proceso consiste en que se terminan los cómputos distritales, viene el cómputo estatal y todavía llega aquí al Consejo General a hacer el cómputo nacional. Es decir, hay fases que debemos de ir cumpliendo y en este momento nada es todavía definitivo, aun cuando las voces públicas y los expertos en la materia establecen que ya hay tendencia y este tipo de situaciones. Al Instituto Nacional Electoral le corresponde estar informando puntualmente el avance de los cómputos y es lo que estamos haciendo el día de hoy, por eso no hay lista definitiva. La lista definitiva será hasta que este Consejo General sesione, no es la que están resultando de los cómputos distritales. Esas son el sustento para la que finalmente habrá de existir aquí en el Consejo General. Sí tiene la capacidad, no el INE, la propia Constitución te lo marca, quién es quién ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos la integración y tenemos la definición de quién ocupará la presidencia. Entonces, no es que el INE tenga por sí mismo la capacidad, sino que esa atribución se la da la propia Constitución. Si considero que vamos a entrar en una crisis innecesaria, en una crisis constitucional, me dice usted,
postelectoral, no veo ninguna crisis postelectoral. Hay anuncios, por supuesto que hay que estar enterado de todo esto, de que habrá solicitudes de anulación, seguramente se le dará el trámite correspondiente, pero no vemos una crisis postelectoral aquí, porque ¿qué sería una crisis postelectoral, Jorge? La imposibilidad de realizar cómputos, la imposibilidad de tener resultados, el bombardeo hacia el sistema de cómputo en intentos de hackeo, el tumbar este tipo de sistemas no ha ocurrido, y tampoco hay manifestaciones extremas en la calle, porque uno de los principios del instituto es justamente generar el cambio de poder, cuando hay cambio de poder, por la vía pacífica y ordenada, y esa es la celebración de los procesos electorales periódicamente. No veo ninguna crisis postelectoral. Gracias, presidenta. Agustín Velasco, 1TV. Hola, consejera, de este lado, ¿cómo está? Buenos días. Oiga, yo le quiero consultar si no dar el 100% de los cómputos de las actas no deja abierta la puerta para la suspicacia de que pueda cambiar el resultado electoral, por lo menos en el caso de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso por un lado, y por el otro lado… Te contesto esa nada más para que no se me pase. No hay ningún problema en estar entregando esta información el día de hoy. Al contrario, yo creo que alimenta la información pública con veracidad, con certeza, con los datos de la autoridad electoral. Porque además todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos podemos estar siguiendo nuestros cómputos de manera virtual. Todos los podemos estar viendo. Esta información es pública, pero vale la pena que la autoridad administrativa en materia electoral salga y diga en qué porcentaje del cómputo vamos. Así que no hay ningún problema. Así estaremos anunciando cómo vamos. Por eso les decía hace un rato que ya se termina esta elección en algunos distritos y avanzan en otras elecciones en las que siguen, y ustedes lo pueden estar observando también de manera permanente. Okay, y la última pregunta, consejera, es más en tono político. Es muy sabido que estos últimos dos gobiernos federales, pues su manera de actuar es golpetear desde la presidencia de la República a los órganos autónomos. Quisiera preguntarle si el INE se va a dejar acorralar por estos dichos de la presidenta en la mañana, de que le tocaría presidir a una mujer la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si se van a dejar acorralar o van a respetar el INE, el árbitro electoral, textualmente lo que dice la Constitución. Gracias. Como siempre lo ha hecho. Hay que respetar lo que dice la Constitución, es la que nos da las atribuciones, pero también nos da las responsabilidades. Y el apego irrestricto a las leyes que nos marcan esta responsabilidad, hay que tenerlo al 100%. Gracias, presidenta. Fabiola Martínez, La Jornada. Consejera, de este lado, buenas… ¿Dónde andas, Fabiola? Acá. Ok, ya. Buenos días, secretaria ejecutiva, consejera presidenta. En este primer análisis preliminar, está muy reciente la elección, ¿nos podría dar su punto de vista de lo que ocurrió o de lo que podría haber ocurrido con este inédito número de votos nulos y de recuadros no llenos, donde no se inscribió un número? Ahí ¿cuál es el primer análisis preliminar? Y si me permite después otra. Gracias. Gracias, Fabiola. Yo creo que lo que vivimos este 1 de junio es un esfuerzo y un ánimo de los que salieron a votar por sí definir el Poder Judicial de la Federación en sus diferentes cargos que estaban a nuestra disposición. También creo que los votos nulos, hicimos un análisis previo aquí en el instituto sobre qué posibilitaría anular o no anular un voto. Hicimos avances, o sea, todos nosotros sabemos que los votos nulos se han ido construyendo al pasar de los procesos electorales en lo que tiene que ver con el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, y es también la base de la definición de votos nulos o válidos, sentencias del tribunal. Al ser un proceso por primera vez que íbamos a vivir, sí tuvimos la precaución de revisar
esa posibilidad, y también dijimos que teníamos que contabilizar los espacios que no se ocuparon, porque ahorita les daba yo la cifra de más de 500 millones de votos en caso de que todos los que acudimos hubiésemos marcado en la totalidad de las opciones, las 39. Si eso no sucedió, también será un análisis que abonará, por ejemplo, en el diseño de las boletas, en la forma de votar, en esta posibilidad que otorgó el Conoce, Practica y Ubica, que creo que hay que resaltar que tuvo más de 25 millones de visitas este sitio en el instituto, algo también no esperado. Y eso yo creo que hay que ir revisando. En el análisis a futuro de este proceso que acabamos de vivir, Fabiola, todo eso debe de estar considerado. ¿Por qué los votos nulos? ¿Por qué los espacios no ocupados? Intentar encontrar una razón, y luego, como decía Janet, si nos abren la puerta para la participación, pues poner todos esos elementos en la mesa ante quienes toman las decisiones en las reformas legales. Y también ligado al anterior, hay un caso inédito, histórico y a veces pues muy sorprendente en cuanto a la participación ciudadana, porque no solo es este parámetro de entre 12 y 13% a nivel nacional, sino que, por ejemplo, hay municipios donde votó menos del 5% del padrón. Usted, como presidenta del INE, ¿qué comentario puede hacer al respecto? Y ligado con lo que le preguntaba, ¿qué elementos pudieran ser atribuidos o atribuibles al INE, que fue, por ejemplo, en la instancia que diseñó las boletas? Gracias. Gracias, Fabiola. Hace muchos años, cuando el IFE nació, se creó, nuestro primer proceso electoral tuvo una participación muy baja porque la población no confiaba todavía en que fuera un instrumento correcto, transparente, abierto, justo, que estuvieran los que debían estar en el padrón y también en la lista nominal. Y después de eso, el instituto impulsó campañas masivas de educación cívica, de acercamiento con jóvenes, de acercamiento con universidades, para que conocieran la nueva manera en que México iba a celebrar sus elecciones. Y eso nos llevó años construirlos a todos los que trabajábamos y seguimos trabajando en el instituto, hasta llegar a crear esta confianza y esta colaboración entre los ciudadanos y el Instituto Nacional Electoral. Creo que estamos ante un fenómeno muy parecido, Fabiola. Es la primera vez que se implementa, sin embargo, yo les puedo decir con toda tranquilidad, el INE lo hizo y lo hizo muy bien. Logramos instalar todas las casillas, el personal del instituto respondió con altísimo nivel de profesionalismo, tuvimos que crear nuevas formas, un nuevo modelo operativo para llevar a cabo este proceso electoral. Pero así como me estableces que hay municipios en donde me votó menos del 5%, también hay que decir que hay municipios en donde se votó más del 28% de esos municipios. Hay estados en donde la participación no es pareja en todas las entidades. Hay estados que no llegaron al 10%, pero la participación diferenciada es lo que nos da esta estimación definitivamente. El 13% ya es el promedio nacional de participación, pero también tuvimos municipios en Veracruz, por ejemplo, Coatzacoalco, 28% de participación ciudadana, contra otros que bajan hasta el 6% de participación ciudadana, y es lo que nos coloca en esta estimación. Creo que después de este primer proceso electoral tendremos extraordinario el Poder Judicial, tendremos que hacer un mundo de reflexiones que nos lleven a convocar con más ahínco, a convocar incluso de una manera distinta a la población para que salga a votar. Tenemos que buscar caminos más convincentes para lograr la participación ciudadana, no para que voten por X o por Y, pero sí que nos comprometamos cada vez más, como ocurre ya con los otros dos procesos electorales. Muchas gracias por suscribirte a este canal, darle me gusta a los vídeos y compartirlos.